En este video vamos a resolver una armadura sencilla por el método de los nodos. Una armadura sencilla, pero que sin embargo nos va a permitir obtener a nosotros las bases para calcular armaduras más complejas. Espero que les guste el video. Ahora sí, vamos a empezar el cálculo. Recuerden que en este caso el problema me dice que hay que calcular las fuerzas internas en las barras y determinar si están a tracción o a compresión. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que empezar es a calcular las reacciones externas. Observamos acá que en B hay una reacción horizontal a la que vamos a llamar R1. Hay también una reacción, en ese caso vertical, que vamos a llamar R2, y en C hay una reacción horizontal que vamos a llamar en ese caso R3. Calculado esas tres reacciones es que vamos a nosotros aplicar el método de los nodos, que no más que consiste en que nosotros debemos aislar cada nodo por separado y asegurar que en ese caso se cumplan las condiciones de equilibrio. ¿Cuál condición de equilibrio para los nodos? Que la suma de las fuerzas horizontales sea cero y que la suma de las fuerzas verticales sea igual a cero. En este caso, para la estructura se debe cumplir además que las sumatorias de momentos debe ser también igual a cero. Entonces, con ello vamos nosotros a empezar a calcular la estructura. Para ello, vamos a calcular las reacciones y lo primero es que se me ocurre en este caso es aplicar las sumatorias de momento en C. Asumimos que es positivo en sentido antihorario, tal como es la convención de signos, y en este caso esto tiene que ser igual a cero. ¿A qué es igual entonces en este caso esa sumatoria de momento? Bueno, nosotros observamos que, por ejemplo, en el nodo C, la fuerza R2 pasa por la línea de acción de fuerza en C, por lo tanto no realiza momento, y R3 tampoco realiza momento al estar básicamente aplicado en el nodo C. Las únicas que están realizando en este caso momento son R1 y esa fuerza de 48. Siendo así, esta sumatoria de momentos se traduce en este caso en R1 por el brazo, que en este caso la fuerza es horizontal y el brazo es la distancia, en este caso vertical. En ese caso hace un momento negativo que sería 3,2 por R1. La fuerza de 48 es una fuerza horizontal y el brazo de palanca es la distancia total, que es 3,2 más 4, 7,2. Por lo tanto, ese momento que también es negativo es 7,2 multiplicado por 48. Y eso tiene que ser igual a cero. De acá se deduce, resolviendo esta simple ecuación, que R1 es igual a menos 108 kilonewton. En ese caso, este signo negativo lo que nos indica es que R1 no va a la derecha, sino que R1 es una fuerza que viene hacia la izquierda. Eso es lo que nos está indicando ese signo negativo. Ya tenemos R1, ahora vamos a proceder a calcular nosotros en ese caso R3. Podemos decir en este caso que para R3, como es una fuerza horizontal, podemos decir ahora que sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser igual a cero. ¿Qué fuerzas tenemos horizontales? Evidentemente tenemos a R3 a la derecha, tenemos la de 48 a la derecha, que también es positiva, y R1 que es menos 108 a la izquierda. En ese caso tiene que ser igual a cero toda esa suma, de donde se traduce que R3 es igual a 60 kilonewton. Ya teniendo R3 nos falta calcular R2, pero observamos que R2 es la única fuerza que tenemos ahí vertical. Entonces, cuando nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a cero, se deduce entonces que R2 es igual a cero. Y con ello hemos calculado todas las reacciones. Ahora, para continuar, observamos que tenemos dos barras inclinadas. A esas barras inclinadas necesitamos nosotros conocer el coseno y el seno de cada una de ellas. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Bueno, vamos a ver esta primera barra, vamos a llamarla en este caso la barra 1, esta la vamos a llamar la barra 2 y esta es la barra 3. Por lo tanto, aquí vamos a tener, podemos decir la fuerza 1, aquí sería la fuerza 2 y esta sería la fuerza 3. Esas son las fuerzas que vamos nosotros a calcular, las fuerzas internas. Necesitamos nosotros conocer
en ese caso, los cosenos y el seno de los ángulos que forman. En realidad eso es lo que nos interesa, no tanto el ángulo, sino simplemente cuánto vale el seno y el coseno de ese ángulo. Este ángulo primero que tenemos acá vamos a llamarlo alfa y este ángulo que tenemos acá vamos a llamarlo el ángulo teta. En ese caso, ¿qué tenemos que observar? Si nosotros vemos acá, por ejemplo, para el ángulo alfa y completamos acá un triángulo, observamos que se nos está produciendo un triángulo cuya base es 3, la altura es 4. Ese triángulo que tenemos ahí, triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo notable, que básicamente si no lo sabemos o simplemente por el teorema de Pitágoras, vamos a saber que esta hipotenusa vale 5. De ahí se traduce y llegamos a la conclusión entonces que el coseno de este ángulo alfa es igual a 3 quintos y que el seno de alfa es igual a 4 quintos. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Más que el ángulo, en realidad nos interesa es cuánto vale el seno y el coseno. Y eso lo vamos a ver cuando estemos aplicando el método de los nodos. Lo siguiente ahora es para el ángulo teta, si nosotros completamos, también vamos a observar un detalle que en ese caso se nos está formando también un triángulo rectángulo, pero ahora la base sigue siendo 3 y la altura es 3,2 más 4 es 7,2. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, vamos a llegar aquí a la conclusión también que la hipotenusa vale 7,8. En ese caso, nos está quedando entonces que para el ángulo teta que tenemos por acá, el coseno de teta es igual, en ese caso, a 3 entre 7,8. Y para escribirlo en este caso de otra manera que sea mucho más cómoda, esto es lo mismo que decir 5 sobre 3. Por otro lado, el seno del ángulo teta va a ser igual a 7,2 entre 7,8. Eso también se puede escribir como 12 entre 13. Ya con ello nosotros tenemos los senos y los cosenos de las barras, en ese caso de los ángulos que tienen las barras. Y en este caso hacer esto nos va a permitir trabajar mucho más rápido ahora cuando sigamos aplicando el método de los nodos. Procedemos entonces ahora sí a aplicar el método de los nodos. Ya tenemos entonces los cosenos y los senos de los ángulos y tenemos las reacciones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a iniciar primeramente a trabajar con uno de los nodos. Sí deben tener en cuenta que cuando uno aplica este método, uno tiene que tener como máximo 2 barras desconocidas porque solamente tenemos 2 condiciones de equilibrio que aplicar. En ese caso, si nosotros iniciamos con el nodo, en este caso el nodo B, tenemos que dibujar las fuerzas que están en ese nodo. En ese caso, para el nodo B, tenemos nosotros a la izquierda una fuerza que vale 108. Tenemos la fuerza F1. Recordemos que esta es F1, que esta es F2 y que esta es F3. Tenemos en este caso acá F1 que la colocamos saliendo. Recuerden que saliendo significa que la fuerza en este caso estaría a tracción. Y tenemos hacia abajo, tenemos nosotros en ese caso F3. Y acá tengamos en cuenta que sabemos que aquí esta está formando un ángulo, en este caso el ángulo alfa. Por lo tanto, ella tiene una componente horizontal a la derecha y una componente vertical hacia arriba. En ese caso, cuando nosotros estamos aplicando las condiciones de equilibrio para este nodo, decimos directamente que de las sumatorias, en este caso, de fuerzas horizontales, podemos decir nosotros que como es igual a 0, tenemos en ese caso que decir que tenemos a F1, en ese caso por el coseno del ángulo, que es esa componente horizontal, es decir, F1 por 3 quintos y 108 que está a la izquierda sería menos 108, tiene que ser igual a 0. Cuando resolvemos en este caso esta ecuación, concluimos entonces que F1 vale 180 kilonewton. ¿Qué quiere decir? Que nos dio positivos que efectivamente esa fuerza es a tracción.
Bueno, F3 es una fuerza vertical. En este caso, para calcularla, simplemente aplicamos la segunda condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas verticales que tiene que ser igual a cero. Recordemos en este caso que acá nosotros lo que tenemos es F1, que es una componente, en este caso hacia arriba, es positiva. En ese caso sería F1, que es igual a 180 multiplicado por el seno de alfa, que en ese caso es por 4 quintos. A ese caso le tenemos ahora que restar F3 porque va hacia abajo y eso tiene que ser igual a cero. De acá se deduce cuando resolvemos esta ecuación que F3 es igual a 144 kilonewton. ¿Qué quiere decir? Como nos dio exactamente en el sentido asumido que era atracción, esta barra está a tracción. Ya tenemos entonces F1 y tenemos en ese caso F3, nos falta calcular F2. Para F2 podemos aplicar en el nodo A o en el nodo C, que es donde está la fuerza 2 en esa barra. Aquí es más rápido calcular en ese caso en el nodo C porque es mucho más sencillo porque solamente está F2 que está inclinado. En ese caso nos vamos entonces ahora al nodo C y escribimos las fuerzas que tenemos. ¿Qué fuerzas tenemos en el nodo C? Bueno, nosotros en ese caso tenemos F2 inclinada, tenemos en ese caso hacia arriba, porque nos dio efectivamente en el mismo sentido, F3 que vale 144, y tenemos a la derecha una fuerza de 60. Sabemos que es kilonewton, pero en este caso lo dejamos así. Y eso es las únicas que tenemos. Recordemos también nosotros que aquí hay un ángulo teta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como es una sola desconocida, básicamente lo que tenemos es que aplicar una sola de las condiciones. En este caso, la más sencilla de aplicar en este caso es la sumatoria de fuerzas horizontales y decimos que sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser igual a cero. En ese caso, tenemos que igual a cero, las únicas fuerzas horizontales que tenemos son 60 a la derecha y tenemos asumido F2 que va a la derecha, en ese caso sería más F2 multiplicado en este caso por el coseno de teta que es igual a 5 sobre 13. Eso tiene que ser igual a cero. De acá resolviendo, llegamos a la conclusión de que F2 vale menos 156 kilonewton. Como nos dio negativo, ¿qué quiere decir? Que la fuerza no sale, sino que entra. Esto lo que quiere decir entonces que esa fuerza está comprimiendo la barra. Y con eso concluye todas las fuerzas que nos estaban pidiendo en el problema. Nos estaban diciendo que tuviéramos las fuerzas en las barras. Tenemos entonces la fuerza que hay en la barra AB. Esa fuerza nos dio, recuerden que ese es F1, nos dio 180 kilonewton a tracción. La fuerza que hay en la barra, también en ese caso en la barra AC, que en este caso fue F2, nos está dando menos 556. Recuérdense que esto es compresión, pero la magnitud es 156 kilonewton a compresión. Y la fuerza que hay en la barra BC, que es una fuerza que nos dio 144 kilonewton. En ese caso es atracción. Y con ello concluye el problema. Si les gustó el video, comenten, denle like, suscríbanse al canal. Posterior a este video estaré subiendo uno con un nivel mayor de complejidad y en ese caso también un video donde esta misma armadura la voy a resolver con un único sistema de ecuaciones lineales, en este caso un sistema de ecuaciones de 6 por 6. Espero que también vean estos videos. Recuerden, suscríbanse al canal.